La amante de Cole Douglas estaba teniendo un parto difícil y necesitaba urgentemente una transfusión de sangre. Salí de la sala de operaciones con el formulario de consentimiento en la mano, buscando a un familiar para que lo firmara. La partera detrás de mí acababa de gritar un nombre cuando Cole se abalanzó, salvaje y desesperado, y me agarró de los hombros con tanta fuerza que casi tropiezo. Con una voz áspera, gruñó: «Debes salvar a mi esposa y al bebé. Si les pasa algo, ¿cómo le cerraré este hospital?». Él era mi esposo, pero llamaba a otra mujer su esposa. Una de las enfermeras intentó calmarlo. Sr. Douglas, por favor, mantenga la calma, la Dra. Morgan está haciendo todo lo posible. Entonces la partera, sin darse cuenta de la situación, añadió: «Y por cierto, la Dra. Morgan es en realidad su esposa, no es así». Por solo un segundo Cole vaciló, pero solo por un segundo. Él rápidamente volvió a ser el hombre frenético y preocupado que había sido momentos antes. Su agarre en mis brazos se apretó hasta que sentí que mis huesos podrían romperse. «Megan lo significa todo para mí. Si algo le pasa a ella o al bebé, nunca te perdonaré», dijo con los dientes apretados. La partera se puso de pie para defenderme, claramente molesta. «Señor Douglas, ¿cómo pudo tratar así a su esposa por otra mujer?». Los ojos de Cole se enrojecieron mientras gruñía: «Una esposa no significa nada para mí. Es reemplazable. Pero Megan es mi socia comercial. Es más importante para mí que mi propia vida». Sentí un agudo dolor extenderse por mi pecho. Sí, Cole y yo éramos marido y mujer, pero solo de nombre. Habíamos celebrado una boda, firmado un acuerdo prenupcial y vivido. Llevábamos más de un año juntos, pero en realidad nunca habíamos registrado nuestro matrimonio. Una vez me prometió que después de 2 años de probar las cosas lo haríamos oficial, pero ahora, después de más de 400 días de espera y de creer en esa promesa, todo lo que obtuve a cambio fue la cruel frase: «Ella es reemplazable». Yo respiré hondo y le di una fuerte bofetada en la cara. Una marca roja apareció de inmediato en su mejilla. Su familia. Los guardaespaldas avanzaron de inmediato, pero Cole levantó una mano para detenerlos. Me miró con los ojos inyectados en sangre y me advirtió fríamente: «Eres un médico, no olvides tu deber». Estaba usando la reputación del hospital para amenazarme. El director del hospital no tuvo más remedio que asignarme para continuar con la operación. Al final, Megan dio a luz a un niño. Tanto Cole como el esposo de Megan se llenaron de alegría. Más tarde, durante la ronda, me puse la mascarilla. Al entrar a la habitación, la hermana de Cole, Leah Douglas, estaba acunando al recién nacido, y me sonrió radiante. «Gracias», dijo cálidamente. «Salvaste a Megan». No tengo ni idea de lo mucho que ella significa para mi hermano. Cole nunca le había contado a su familia a qué me dedicaba, así que Leah no me reconoció con mi máscara puesta. Siguió hablando conmigo sin darse cuenta, contándome sobre cómo Megan y Cole se conocían desde los 13 años, cómo ella siempre había sido su mano derecha y lo había ayudado enormemente en su carrera. Incluso mencionó que cuando Megan se casó, Cole quedó devastado, tanto que se dejó llevar y se casó con una mujer cualquiera por desesperación. Solo entonces entendí que para todos los que lo rodeaban, Megan era la luz de la vida de Cole, y yo solo era un consuelo, un premio nacido de su dolor. Un nudo de angustia se retorció dentro de mí y antes de que pudiera detenerme solté un sonido ahogado e interrumpí la alegre historia de Leah. La habitación quedó en silencio mientras todos se volvían a mirarme lentamente. Me quité la máscara. La voz de Cole resonó en el aire: «Vanessa Morgan, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de que Megan Spencer acaba de dar a luz? Ella necesita descansar». No ofreció una explicación. Solo me lanzó una mirada fulminante, con asco, y dijo con dureza: «Alguien como tú no tiene derecho a ser médico». Me disculpé con Megan. «Ahora no lo hice», respondí. Mis manos temblaban mientras me daba la vuelta. No era porque tuviera miedo de enfrentarme a Cole. Simplemente ya no quería esta relación. Era agotador amar a alguien solo. Cole observó mi espalda alejándose visiblemente furioso. Se volvió hacia su asistente y dijo fríamente: «Llama al director. Dile que lo suspenda. Como Vanessa puede regresar una vez que admita que estaba equivocada». Luego se volvió hacia Megan con una suave sonrisa, apartando un mechón de su frente: «Te asustamos a ti o al bebé, no te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño». La llamada de Cole llegó rápidamente al director del hospital, pero para entonces yo ya había impreso mi carta de renuncia. El director frunció el ceño y suspiró profundamente. «Vanessa,
por favor ve a hablar con Sr. Douglas. Usted es el ginecólogo más prometedor que tenemos. Si logra tu carrera, tu reputación, todo podría quedar dañado. Coloqué mi carta de renuncia sobre el escritorio del decano. Decano, dije con calma, quiero renunciar e ir al extranjero para continuar sus estudios. El decano hizo una pausa por un momento y luego asintió lentamente y dijo que deberías haber hecho esto hace mucho tiempo. Fue Cole quien te retuvo. Yo había conocido a Cole en una reunión de exalumnos. En ese momento, él necesitaba una esposa para ayudarlo a asegurar un proyecto importante, y yo necesitaba casarme para que mi madre enferma terminal pudiera tener tranquilidad. Así que hicimos un trato y acordamos casarnos. Originalmente, yo había pedido que registráramos nuestro matrimonio legalmente, pero él me dijo que su empresa aún era inestable y que no quería que ninguna deuda potencial me afectara. Le creí, firmé un acuerdo matrimonial privado y le di no solo mi nombre sino también mi corazón. Más tarde descubrí que su empresa era mucho más poderosa de lo que había imaginado. Después de usar nuestro matrimonio para cerrar el trato, dejó de mencionarme, por completo. Para muchas personas en su círculo, la única mujer vista constantemente en sus ojos, Megan era su única y verdadera. Cuando nos casamos por primera vez, yo peleé con él por esto. Pero nunca se disculpó. En cambio, tomó mi rostro entre sus manos, sus ojos llenos de desprecio. Solo sabes manejar un bisturí, Cole dijo fríamente, eres inútil en el mundo de los negocios. Megan es diferente. Es inteligente y estratégica. No le importan los títulos o formalidades. Incluso después de nuestro matrimonio, se ha quedado a mi lado para ayudar en lugar de ser mezquina. ¿Por qué no vas a leer unos cuantos libros más? Furioso, saqué mi carta de admisión doctoral de la escuela de medicina de Harvard y le dije que iría al extranjero para seguir estudiando, pero me abrazó con fuerza, negándose a soltarme. No vas a ir a ninguna parte, dijo, firmemente. No estoy de acuerdo. Por él renuncié a mi primera oportunidad de estudiar en el extranjero. Pensé que sacrificar esto me ganaría su corazón, pero al final solo fui otra herramienta que podía reemplazar en cualquier momento. Mientras terminaba mi trabajo en el hospital y daba de alta a mis 2 últimos pacientes, me encontré con Cole, acompañando a Megan después de su estadía. Los miré sin emoción y seguí caminando, pero Megan dio un paso, avanzó con Cole y se acercó a mí con su habitual voz suave. Vanessa, gracias mucho. Si no fuera por ti, el bebé y yo podríamos no haberlo logrado. Escuché que Cole perdió los estribos contigo. Se pone así cada vez que algo me involucra. Dio una suave sonrisa y añadió, no estés molesta con él, déjame disculparme, en su nombre. Luego sus ojos se posaron deliberadamente en mi vientre, con el tono de alguien que había pasado por eso. Todo lo que dijo fue, una mujer realmente debería tener un bebé para mantener estable a la familia. Deberías dejar de trabajar y concentrarte en formar una familia con Cole. Luego se volvió hacia Cole con una risa burlona, ¿tanto te gustan los niños? ¿Por qué no dejas que la señorita Morgan también te dé uno? Cole se rió y le pellizcó la nariz con cariño. Ella no tiene tanta suerte como tú. Sabía que Megan lo había provocado a propósito solo para hacerle decir algo así delante de mí. En otro tiempo, habría discutido, pero ahora, al ver sus muestras públicas de afecto, simplemente me sentí agotado. Hice un gesto con la mano y dije, ligeramente, ese tipo de bendición es demasiado para mí. Por favor, deja que el señor Douglas se lo dé todo a la señorita Spencer. Sin esperar a ver su reacción, giré y entré en el ascensor. Tal vez fue la forma en que dije señor Douglas, fría y distante, lo que irritó a Cole. Tan pronto como salí del hospital, me agarró la muñeca con fuerza. Intentó arrastrarme hacia el coche, pero apoyé mi mano firmemente en la puerta y me negué a entrar. Vanessa, ya terminaste de montar un espectáculo, dijo con dureza, pero yo no estaba montando ningún espectáculo. Al ver mi expresión vacía, frunció el ceño y dijo, sigue fría. El esposo de Megan estaba ahí hace apenas un momento. Lo que dijiste podría causar un malentendido. Lo aparté con asco. Si de verdad tenías miedo, malentendidos, no estarías actuando como su esposo en un hospital. No estarías rodeando su cintura con tu brazo, en público. Ella es mi mejor amiga, respondió Cole sin dudar. El contacto físico entre nosotros es normal.
Solté una risa amarga, así que pedirle que tenga tu hijo también es normal. Su rostro se oscureció de fastidio. Si así es como quieres verlo, entonces yo no puedo ayudarte. Abrió la puerta del coche y se subió. No estás en un buen estado estos días, dijo mientras se cerraba la ventana. No volveré a casa por ahora, hablemos cuando te hayas calmado luego. Se alejó en el coche dejándome allí de pie. El coche negro desapareció en la distancia como si finalmente estuviera saliendo de mi vida para siempre. Todo para mi mudanza al extranjero se organizó rápidamente. El día que confirmé mi vuelo, Douglas Luo vino para verme. Ella no era como su hermano, era sencilla, amable y no había pasado mucho tiempo con Megan en ese entonces. Solo había hablado bien de Megan porque no conocía la verdad. Una vez que entendió lo que había sucedido, mantuvo su distancia. Al escuchar que me iba, se veía un poco triste. Has estado con mi hermano tanto tiempo, ¿realmente puedes irte? Asentí, sí, puedo. Después, dar y solo recibir frialdad a cambio. Incluso el corazón más fuerte se romperá y algunas heridas nunca sanarán. Cuando Douglas se dio cuenta de que realmente no tenía intención de volver, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras finalmente se abría a mí. Me contó que había quedado embarazada por accidente. Había planeado decírselo a Cole, pero antes de que pudiera él escuchó el consejo de Megan y comenzó a hacer arreglos para Douglas, casarse con alguien que ni siquiera le agradaba. Quería quedarse con el bebé, pero tampoco podía aceptar que la casaran con un desconocido. Por eso quería irse conmigo. Yo estaba atónito, no esperaba que Cole llegara tan lejos como para deshacerse de su propia hermana inocente solo porque Megan se lo pidió. Se hizo dolorosamente claro que Megan era la única persona en su mundo que nunca tendría que ser sacrificada. Douglas sollozó en silencio, su rostro pálido y lastimero. Al final, yo acepté ayudarla. Moví algunos hilos y conseguí que ingresara como estudiante sin título en Harvard. También le permití usar mi identificación para hacerse un chequeo prenatal. Una vez confirmamos que el bebé estaba sano, tomamos un vuelo y dejamos el país juntos. Pero al aterrizar, descubrimos que nuestras tarjetas bancarias habían sido congeladas. Era un movimiento típico de él, su manera de obligarnos a regresar. Lo que él no entendió fue que las mujeres somos mucho más resistentes y obstinadas de lo que él jamás nos reconoció. Douglas la vendió bolsos y relojes de diseñador, y yo, después de inscribirme en clases, inmediatamente, comencé a trabajar medio tiempo en un restaurante. La zona donde trabajaba no era la más segura por la noche. Una tarde, después de cerrar, caminaba sola a casa cuando noté que alguien me seguía. Apreté con fuerza mi spray de pimienta y aceleré el paso dirigiéndome hacia la calle principal, justo cuando estaba a punto de llegar a la zona de taxis. Una mano me agarró el hombro desde atrás, mi corazón se hundió, me giré por instinto y presioné el pulverizador del gas pimienta con toda la fuerza que pude. Un sonido agudo resonó, seguido por un gemido masculino mientras se cubría el rostro con una mano y alzaba la otra sosteniendo una billetera con una pegatina de dibujos animados. En un mandarín fluido, dijo: «Señorita Morgan, este es tu monedero». El hombre que me había seguido era Brendan Callum, un actor que había estado filmando en el campus ese día, y por casualidad encontró mi monedero. Cuando me vio saliendo del trabajo, me siguió con la intención de devolvérmelo. No esperaba que lo confundieran con un acosador. Yo había añadido extracto de chile a mi spray de pimienta para mayor protección, y los ojos de Brendan se pusieron rojos e hinchados casi al instante. A pesar del dolor, no soltó mi muñeca. Mirándome, con una expresión inocente me preguntó parpadeando entre lágrimas: ¿acaso todos los estudiantes llevan un spray de pimienta tan letal? Que me avergoncé y me puse rojo como un tomate. Un sentido de responsabilidad lo llevé de vuelta a la pequeña villa que estábamos alquilando. Douglas ya se había acostado cuando yo ayudé a Brendan a enjuagarse los ojos. Le advertí suavemente que no respirara demasiado hondo. Sus ojos como dos océanos brillaban con lágrimas y gotas de colirio medicinal rodando como olas. «Si no respiro, podría congelarme hasta la muerte», dijo con un mohín lastimero que de inmediato me llenó de culpa. No dije nada al principio, solo me moví un poco más rápido mientras lo limpiaba. Pero cuando terminé noté que su rostro se había vuelto carmesí y algo en el color de sus labios se veía raro. Preocupada, puse mi mano en su frente. «Brendan». Que respuesta equivocada. Finalmente jadeé por aire y me miró como un cachorro regañado. «¿Puedo respirar ahora?» No pude evitar estallar en risas. «Tonto», dije mientras le daba una palmada en el hombro. Brendan sacudió la cabeza y de repente me
Miró con una seriedad sorprendente. Por fin estás sonriendo, dijo. ¿Sabes lo hermosa que eres cuando sonríes? Me quedé paralizada por un segundo. Nadie me había preguntado eso antes. Nadie se había fijado si sonreía o no después de mí. Mis padres se divorciaron. Viví con mi madre, una mujer con un trastorno obsesivo-compulsivo severo, y una forma de vida estricta, casi rígida. Ella exigía la misma disciplina en cada aspecto de mi vida, desde las rutinas diarias hasta la expresión emocional. Bajo su mirada nunca me atreví a sonreír libremente, no como deberían hacerlo las chicas de mi edad. Cuando le diagnosticaron cáncer, me instó a casarme rápidamente. Seguí sus deseos y elegí a Ko, quien parecía maduro, estable y confiable. Antes de que ella falleciera, tomó mi mano y dijo suavemente: Ko puede no ser como yo, intenta sé tú misma. Pero después de casarme con él descubrí que era igual de rígido, severo y controlador. Peor aún, a menudo ponía a Megan como ejemplo de mujer perfecta, usándola como estándar para medirme, cada vez que bajaba la guardia o me relajaba. Incluso por un momento, él me regañaba diciendo cosas como: Vanessa, eres una mujer casada y profesional médica, puedes intentar comportarte con algo de dignidad. Si quieres comportarte como una chica tonta riendo sin preocupaciones, entonces no te molestes en volver a casa. No quería discutir, así que frente a él me convertí en la misma que había sido con mi madre, cautelosa, compuesta y sin sonreír. A las 10 de esa noche la hinchazón alrededor de los ojos de Brandon finalmente había desaparecido. Se paró junto al mueble de licores en la sala, inclinando ligeramente la cabeza, mirándome pensativo. Su mirada era más alta que la de Cole. Sus proporciones eran casi perfectas y sus largas piernas lo hacían parecer aún más imponente. Solo con estar allí, con la más leve curva en sus labios, desprendía un encanto capaz de deshacer corazones. De repente dijo: hermana, ¿puedes ayudarme a conquistar a una chica? Sus palabras me impactaron como una descarga y solo pude responder con una risa incómoda. Mi propia vida amorosa era un completo qué lío. ¿Cómo podría enseñarle a alguien más? Brandon, como si temiera que me echara atrás, me lo recordó rápidamente con una expresión seria mientras volvíamos a casa. Tú dijiste que si quería aprender algo, harías todo lo posible por enseñarme y que nunca te rendirías hasta que lo entendiera. Yo parpadeé confundido, olvidando por completo haber dicho algo así, pero la cara de Brandon era tan sincera que no parecía que lo estuviera inventando, así que no tuve más remedio que preguntar: ¿qué clase de chica estás tratando de conquistar? Brandon se acercó, sus profundos ojos nunca dejando los míos. Ella es estudiante de medicina, igual que tú. Pensé que tal vez las chicas que estudian medicina tendrían intereses similares, así que, hermana, ¿por qué no me dices algo que toque tu corazón? Así puedo intentarlo con ella. Me miró en ese momento como si yo fuera el centro de su mundo. Antes de que me diera cuenta, mientras hacía lo que estaba haciendo, me escuché decir: si a ella le gustan los deportes, invítala a ir a esquiar en Navidad. Si prefiere las veladas tranquilas, entonces cocínale una cena cálida con velas, tú mismo. Brandon respondió al instante: pero no sé cocinar. Te pagaré para que me enseñes. Está bien. Entonces, como si temiera que me negara, rápidamente añadió: trabajo en la industria del entretenimiento, no sería seguro que tuvieras que alguien más me enseñe. Confío en ti. Además te pagaré más de lo que ganas en tu trabajo de medio tiempo en el restaurante. Tentado por la generosa oferta, finalmente asentí. Brandon fue sorprendentemente dedicado. Al día siguiente de terminar su rodaje, vino directamente a mi casa para comenzar las lecciones. Cada día tomaba notas detalladas e incluso me preguntaba cortésmente sobre mis gustos culinarios. En una semana ya dominaba cada plato que le enseñé. Mirándolo, mi entusiasta estudiante, empecé a pensar que quizás ser maestra no era tan malo. Justo cuando estaba a punto de decirle que nuestras clases podían terminar, él me miró y dijo: hermana, ¿puedo invitar a la chica que me gusta a cenar en tu casa en Navidad? Me rascó la cabeza. Eso podría no ser apropiado. Planeaba quedarme en casa y trabajar en mi artículo. Está bien. No tienes que hacer cualquier cosa, ni siquiera necesitas salir de la habitación, dijo Brandon con los ojos sinceros. Simplemente me siento más tranquilo con ti cerca, como siempre, así que por favor, hermana, no me rechaces. De acuerdo, suspiré, empujando suavemente su cabeza mientras la apoyaba contra la mía. Brandon, no seas tan dulce así. Él parpadeó mirándome como un cachorrito lastimoso. Solo actúo
Así contigo, por favor, di que si Douglas también estaba en la sala, vio el intercambio e increíblemente tomó el lado de Brandon y lo ayudó a persuadirme. Al final, enfrentada a los dos, cedí y asentí. El día de Navidad, Brandon realmente no me pidió que hiciera nada, él se encargó de todo, ordenó todo el lugar e incluso se cambió a una camisa de vestir impecable y corbata. Yo estaba encerrada en mi habitación terminando mi trabajo cuando lo escuché llamar desde afuera. Hermana, ¿puedes ayudarme a abrir la puerta? Me acerqué curiosa y abrí la puerta solo para quedar atónita. En la entrada estaba el asistente de Brandon sosteniendo un gran ramo de rosas y champán. Brandon se quitó el delantal y se acercó con una postura impecable, tomó las flores de su asistente y se volvió hacia mí. Hermana, estas son para ti, parpadeé. Sorprendida, instintivamente extendí la mano para aceptarlos. Luego Brandon me guió suavemente hacia la mesa del comedor. Con su mano firme en mi cintura, bajé la mirada hacia el ramo en mis brazos. Luego levanté la vista hacia la mesa llena de todos mis platillos favoritos, y en ese momento, finalmente entendí que la chica a la que Brandon quería declararse era yo, pero su declaración no fue nada como esperaba. No me apresuró, no exigió una respuesta, simplemente actuó como siempre lo había hecho en cada clase de cocina, simplemente. Y con delicadeza colocaba comida en mi plato. Hermana, dijo en voz baja, no tienes que darme una respuesta ahora mismo, entiendo que no es fácil abrir tu corazón a alguien nuevo. Peló un camarón y lo colocó con cuidado frente a mí, sus ojos llenos de sinceridad. Su sonrisa en ese momento era tan cálida que apenas podía apartar la mirada. Solo quería decirte lo que siento. Quiero que sepas que el mundo no es solo un camino de montaña donde puedes alzar la vista y ver lo que te espera. Quizás descubras que la montaña que realmente te pertenece siempre ha estado frente a ti. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso adelante y la felicidad estará al alcance. Cuando conocí a Cole me dijo con certeza que él era mi única opción. Incluso mi madre intentó persuadirme, solo serás feliz si eliges a Cole. Nadie, el futuro es tuyo. Para ellos solo había un camino para mí. Un hombre estando alrededor de alguien como Brandon les parecía una rebelión. Con el tiempo, casi empecé a creerlo también. Olvidé que el camino que recorro es el mío y que tengo muchas más opciones de las que nunca me permití ver. Estaba perdido en mis pensamientos cuando mi teléfono vibró de repente. Era un mensaje de uno de los amigos de Cole. Los llamados amigos me habían enviado una foto, una toma espontánea de mi espalda mientras estaba en el ginecólogo recogiendo resultados de pruebas para Douglas y su bebé. Inmediatamente después llegó un mensaje de voz de Cole. Su tono era cortante e impaciente. Dijo, ya estás embarazada, ¿de qué sigues quejándote? Es suficiente, no me presiones o de verdad me iré para siempre, y no creas que sigues siendo joven a los 26. Claro que podrías dejarme y pensar que encontrarás a alguien mejor, pero déjame decirte que ningún hombre siquiera miraría a una mujer aburrida como tú. Solo yo te acepté, nadie me miraría. Pero Brandon estaba parado justo frente a mí. Yo no, respondí, simplemente bloqueé a Cole y a todos sus patéticos amigos. Luego saqué mi tarjeta de SM y la tiré a la basura. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Tomé una decisión silenciosa. Ya no dejaría que un matrimonio fallido me atrapase como un caracol asustado escondido en su concha. Temeroso de alcanzar el sol, había elegido estudiar y mejorarme. No para escapar, sino para crecer. Me liberaría de las cadenas que me envolvieron y saldría a ver el vasto mundo más allá de estos muros. Me volvería fuerte, tan fuerte que incluso si tuviera que enfrentarme a Cole nuevamente algún día, nada de lo que dijera volvería a sacudirme. De vuelta en él. Los amigos de Cole notaron que habían sido bloqueados y se volvieron hacia él, esperando ver cómo reaccionaría. Megan, que había acabado de terminar su cuarentena posparto, ya estaba de vuelta en la mesa bebiendo con ellos. Se sirvió un vaso, sonrió dulcemente y dijo, ahora que la señorita Morgan está embarazada, tal vez deberías ir a hacer las paces con ella. Es un poco ingenua esa chica. Probablemente solo quiere usar al bebé para que vuelvas. ¿Qué daño hay en bajar la cabeza por un momento? Hazlo por el bebé. La expresión de Cole se oscureció al instante. Él había estado genuinamente feliz cuando supo por primera vez que Vanessa estaba embarazada. Había pensado que enviarle esa foto sería suficiente para hacerla volver corriendo, obediente y de corazón blando, pero ahora, escuchar a Megan sugerir que Vanessa estaba usando al bebé para manipularlo, impensable. Él, nunca se había inclinado ante ninguna mujer en su vida y para él Vanessa no era más que un jarrón
decorativo, ni de lejos tan útil como Megan. Megan continuó, vamos, solo di algo bonito y termina con esto de una vez. Sus amigos también se unieron, instándolo a ser razonable, pero Cole solo se burló, se reclinó con pereza y dijo, ella lleva a mi hijo, como mucho, vagabundeará unos meses y luego volverá arrastrándose pidiendo dinero para la leche de fórmula. Si es que Vanessa sabe, lo que es bueno para ella es que regrese antes de que nazca el bebé, todavía puedo consentirle, entonces tal vez incluso estar ahí para ella y el niño, pero si sigue poniéndome a prueba simplemente volveré a enfriarme de nuevo en la clínica. Mi acción de tirar su tarjeta SM había llamado la atención de Brandon. Él me miró en silencio, su voz baja y sincera dijo, hermana, él solo es un viejo hombre, te dejó. ¿Cómo se atreve a hablarte así arriba? Douglas, que todavía estaba comiendo bocadillos mientras se sostenía la barriga, estalló en risas y no pude evitar reírme también. Se sentía tan bien escuchar a alguien hablar así de Cole. Brandon sonrió mientras me veía reír, y de repente dio un paso hacia mí, me tomó suavemente el rostro entre sus manos, apoyó su frente contra la mía y dijo con voz cálida y tierna, yo no soy para nada como ese anciano. Cuando te miro, mi corazón se acelera, jamás podría decirte una palabra cruel. Él tomó mi mano y la colocó sobre su pecho, podía escuchar los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Mi rostro comenzó a calentarse y lo regañé juguetonamente, Brandon, deja de usar tu rostro. Apuesto para engañarme. Brandon parpadeó con una expresión inocente, no hice nada, suspiré y bromeé, bien, no esperaste. De repente sentí algo mal en mi estómago, Brandon, algo anda mal, me duele el estómago. Sin pensarlo dos veces Brandon me levantó, en brazos, no te preocupes, te llevaré al hospital ahora mismo. Salió corriendo por la puerta cargándome como si estuviera hecha de porcelana. Resultó ser gastroenteritis aguda por comer demasiada comida chatarra muy rápido. Cuando desperté, Douglas estaba sentado a mi lado brillando de emoción. Dijo, Vanessa, ¿sabes lo que hizo Brandon? Él casi trajo a todo el equipo médico nacional. Por ti era Navidad y había muy pocos doctores de guardia, y como los hospitales estadounidenses funcionan diferente a los de nuestro país, solo podía imaginar lo caótico que debió ser, pero más que nada, me conmovió. Nadie me había tratado así antes. Nadie había armado tanto escándalo por mí, ni siquiera Cole. Cada vez que me sentía enferma, lo único que decía era, eres doctora. Ve a tratarte mismo. Debo haberme quedado callada pensando en Cole otra vez, porque Douglas me dio un suave codazo. Vanessa, dijo, mi hermano fue solo un transeúnte en tu vida, déjalo ir, no te tortures por alguien así. La verdad era que incluso cuando me desmayé del dolor de estómago, había escuchado todo, había sentido el pánico de Brandon, lo escuché llorando junto a mi cama. Su voz entrecortada, si la noche de Navidad me había hecho decidir darme una segunda oportunidad, entonces este momento lo selló. Era hora de darle una oportunidad a Brandon. También me volví hacia Douglas y dije con una sonrisa, ¿sabes qué? Brandon está justo aquí, este hombre magnífico que me trata como un tesoro. ¿Por qué perdería otro segundo con un viejo sin corazón? Douglas estalló en carcajadas y yo reí con ella, nuestras voces resonando por la habitación del hospital. Cuando me giré hacia él, vi la puerta y allí estaba Brandon, quieto como un perro leal, observándonos, con ojos suaves, esperando. Después de que accedí a darle una oportunidad, comenzó a volar desde su país natal cada vez que tenía, aunque fueran unos días libres. Solo era 2 años menor que yo, pero cuando salíamos juntos, deliberadamente actuaba como si tuviera 4 o 5 años más. Una vez sonreí y le pregunté por qué enterraba su cabeza en el hueco de mi cuello como un niño pegajoso y dijo suavemente, tengo miedo de parecer demasiado inmaduro. La gente sigue diciendo que no soy lo suficientemente bueno para ti. Vengo de un entorno ordinario. Cuando estaba con Cole, la gente constantemente susurraba que no era digna de ser la dama de la familia Douglas. Durante mucho tiempo, me habían visto como un accesorio, juzgada, comparada y menospreciada, pero con Brandon nunca fue así. Él nunca me objetivó, más bien, se menospreciaba solo para hacerme sonreír. Así que el día del bebé de Lae Douglas, celebración de un mes, tomé la decisión de decirle a Brandon que lo había elegido, pero justo cuando llegué afuera, en la villa que había alquilado, vi varios guardaespaldas apostados en la entrada. Antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, se abrió y un hombre de mediana edad con expresión severa salió y me miró con intensidad. Así que tú eres Vanessa. Yo aún
No había hablado cuando varios coches negros aparecieron repentinamente detrás de mí. Docenas de periodistas saltaron con cámaras y micrófonos rodeándome mientras las preguntas volaban como balas. ¿Eres tú la que hace que Brandon viaje al extranjero para verte? Solo lo usas para fama. Incluso el hombre de antes me miró con desprecio abierto. Entonces apareció Brandon. Él salió de la villa y ya no era el hombre soleado y gentil que conocía. Él lucía frío. Toda su presencia era aguda y severa. Se quitó la chaqueta del traje y la colocó suavemente sobre mis hombros, luego me rodeó con sus brazos protegiéndome de las cámaras. Frente a la multitud, su voz sonó como hierro: mi esposa es tímida, no quiero. ¿Alguno de ustedes la molesta de nuevo? Luego, sin decir otra palabra, me llevó dentro de la casa. El hombre severo siguió detrás. En cuanto la puerta se cerró, Brandon volvió a ser el dulce chico que yo conocía. Se arrodilló sobre una rodilla, mirándome con una inocencia casi paternal, y susurró: Vanessa, lo siento mucho. Antes de que pudiera responder, el hombre exclamó incrédulo: acabas de decir que estás casado con ella, ¿cómo lo decías en serio? Miré a Brandon atónito. Estaba en la cima de su carrera, una estrella en ascenso con legiones de fans. Anunciar que estaba casado sería arriesgarlo todo: su carrera, su imagen pública y todo su futuro en la industria del entretenimiento. Pero la voz de Brandon era más firme de lo que jamás había escuchado antes. Papá, me casé con Vanessa. No fue por apariencias. No fue una broma. Lo hago. Voy a registrar legalmente nuestro matrimonio. Ella es la mujer con la que quiero estar. Asumiré toda la responsabilidad. Lo haré. Arriesgaré mi carrera y el futuro de la familia Keller para protegerla. Nunca dejaré que nadie la lastime. Cuando un hombre está dispuesto a apostar toda su carrera a su nombre solo para casarse contigo, es difícil encontrar una razón para decir que no, especialmente cuando ya me había enamorado de él. Aún así estaba preocupada. La reacción de su padre antes me había inquietado. No estaba segura de si su familia podría aceptarme realmente. Después de todo mi pasado, con Cole nunca desaparecería por completo. Pero lo que no esperaba fue la tranquila respuesta de su padre: entonces vayan a registrarse, primero en Irlanda, y cuando regresen elegiremos un buen día para la ceremonia de boda aquí. Brandon estaba extasiado. Me levantó del suelo. Sus ojos brillaban mientras me miraba. Vanessa, podemos casarnos ahora. Te prometo que soy, no como esos hombres mayores. Nunca te defraudaré. Y así fue como realmente me casé con Brandon la segunda vez. No hubo presión, ninguna boda fría y transaccional como la que Cole había organizado. No hubo invitados corporativos, ni alianzas estratégicas. Solo un certificado de matrimonio legal y la aprobación de la familia de Brandon. Increíblemente, Brandon incluso encontró la manera de ayudar a sus fans a aceptar el hecho de que él estaba casada durante nuestra celebración de bodas en casa. Lae Douglas fue mi dama de honor y su bebé se convirtió en nuestro amuleto nupcial. Me apartó y me dijo con calidez: Vanessa, creo que serás feliz. No hubo sermones ni advertencias, solo una bendición de una mujer a otra. No pude evitar recordar cómo, antes de casarme con Cole, mi madre me había recordado repetidamente cómo ser la esposa perfecta, cómo vivir con moderación y obediencia. Había pasado años con Cole intentando vivir según esas reglas, cuidadosa con cada palabra y paso, pero esta vez nadie me ataba a Brandon, y mis amigos también. Todos solo querían que fuera yo misma. Por primera vez me paré en la cima de una montaña que realmente me pertenecía, y desde allí finalmente entendí lo que significaba vivir para mí misma. La fiesta de cumpleaños número 3 del hijo de Meghan tomó un giro extraño. Justo como antes, Meghan se mantuvo cerca de Cole durante toda la velada. Luego, en un tono deliberadamente susurrante, le dijo que estaba embarazada de nuevo. Alguien había bebido demasiado y mencionó mi nombre casualmente. Supongo que el hijo de Vanessa ya debe tener alrededor de 2 años, ¿verdad? Meghan intervino de inmediato, removiendo el avispero. Vanessa es tan cruel. El niño ya tiene 2 años y todavía no ha llevado al bebé a ver a Cole. ¿Qué quiere ella? Que Cole se arrodille y le suplique que regrese. Tan pronto como dijo eso, Cole se sirvió una copa llena de vino tinto. Todos pensaron que simplemente estaba molesto por la idea de que yo todavía lo mantuviera a distancia, de que estaba siendo demasiado orgullosa. Pero entonces Meghan se rió suavemente y dijo: Vanessa solo está siendo dramática. Cole y yo crecimos juntos. Incluso si compartiéramos una cama, nunca pasaría nada. Cole no pudo contenerse más. De repente golpeó el vaso contra la mesa haciéndolo añicos. Sus ojos estaban rojos mientras gritaba: basta.
¿De verdad vas a decir que nunca pasó nada entre nosotros? Megan se quedó paralizada. Su marido se lanzó hacia adelante, agarró a Cole por el cuello y gruñó. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué pasó entre tú y mi esposa? Cole soltó una risa amarga y escupió una palabra. Dormimos. La fiesta de cumpleaños terminó en caos cuando Cole y el esposo de Megan se enzarzaron en una pelea física. Ambos hombres terminaron en el hospital y Megan, conmocionada por la escena, experimentó complicaciones del embarazo y tuvo que ser hospitalizada para observación dentro de la habitación del hospital. El círculo habitual de Cole, de amigos, estaba sentado alrededor, claramente desconcertado. Cole y Megan siempre habían parecido llevarse bien, que podría haber causado una explosión tan repentina. Después de todo, todos en su círculo sabían del affair. Megan siempre había sido casual y abierta, no solo con Cole sino también con algunos de ellos. Nunca había parecido un gran problema. Así que esta explosión no tenía sentido para ellos. Pero entonces Cole sacó su teléfono y mostró un conjunto de mensajes descifrados, conversaciones privadas que había logrado recuperar. Revelaban algo diferente. Estos no eran intercambios coquetos, sino mensajes que Megan había enviado repetidamente burlándose de Vanessa a sus espaldas. Megan, que siempre se había llamado hermana de Cole, había estado menospreciando a Vanessa durante meses. Usaba detalles privados de Cole y Vanessa, relación para provocarla, humillarla al principio. Cole lo había descartado todo. Si Vanessa se enfadaba, solo significaba que le importaba, así era como él lo justificaba. Pero, hace 3 días, le pidió a un amigo en Harvard que lo ayudara a investigar los registros de Vanessa. Lo que encontró lo sacudió. No había ningún registro de que Vanessa hubiera dado a luz. No creía que nunca hubiera estado embarazada. La conocía. Vanessa lo había protegido a su hijo con todo lo que tenía, así que indagó en su historial médico y encontró un hospital registro de hace unas navidades. Vanessa había estado ingresada durante 4 días inconsciente. El diagnóstico oficial decía que era gastroenteritis, pero Cole estaba convencido de que había sido un aborto espontáneo, y si había perdido al bebé, era por su culpa, porque esa noche, en lugar de consolándola, había elegido mantenerse alejado, furioso después de ser provocado por Megan. Si tan solo hubiera ido donde ella esa noche, dijo con voz cargada de arrepentimiento, nuestro hijo tendría ya 2 años. Sus amigos, al ver su remordimiento, rápidamente intervinieron. No es demasiado tarde, dijo uno, ve a buscar a Vanessa, reconquístala. Todavía pueden tener otro hijo juntos. Exactamente, otro agregó. Ella te amaba tanto que si solo te disculpas, volverá. Impulsado por sus palabras, Cole ordenó de inmediato que alguien averiguara dónde había ido Vanessa. Megan, al escuchar todo esto, al principio no dijo nada. Odiaba a Vanessa. Si no fuera por ella, Cole nunca habría mirado a nadie más. Había trabajado tan duro para sacar a Vanessa de la vida de Cole que le había tomado 3 años y ahora no iba a permitir que regresara. Así que en lugar de ayudar a Cole, Megan envió la información que tenía a una dirección de correo electrónico privada. Mientras tanto, Brandon acababa de ganar un importante premio de actuación y nos invitó, junto a Douglas Luo y su familia, a una isla tranquila para vacaciones. La hija de Lu, No, era una niña pequeña, inteligente y traviesa. Una vez le gustábamos tanto que empezó a llamarnos mamá y papá sin parar. La gente de la isla realmente pensaba que éramos una familia de 3. Brandon no se molestó en corregirlos. De hecho, me miró con una intensidad silenciosa, su mirada ocasionalmente desviándose hacia mi vientre. Vanessa, dijo suavemente una noche, rodeándome con sus brazos por detrás, tengamos un hijo juntos. Su aliento era cálido contra mi oído y mi corazón dio un vuelco. Me sonrojé y le pellizqué juguetonamente el brazo. No, está justo aquí, susurré, no corrompas a los inocentes. Brandon rió y me levantó sin esfuerzo. Entonces dejemos a Nuo con Luluo. Sonrió. Podemos volver al hotel y escapar de esta gente ruidosa. Estaba a punto de responder sonriendo cuando levanté mi cabeza y me encontré con la mirada de Cole, que estaba de pie no muy lejos, flanqueado por varios guardaespaldas, su mandíbula marcada por su barba incipiente, toda su actitud como un león a punto de atacar. Vanessa, él, gruñó con la voz temblorosa, te esperé durante 3 años, le pedí a Brandon que me depositó suavemente y miró a Cole con una sonrisa tranquila. Señor Douglas, dije suavemente,
Cuando me fui le di acuerdo de separación. En realidad nunca habíamos ni siquiera solicitado una licencia de matrimonio. El acuerdo no había sido necesario, se lo di como cortesía para que pudiéramos separarnos con dignidad, pero la cara de Ko se retorció de rabia y gritó: «Eso no cuenta. Eso no significa nada, Vanessa, ¿eres tan despiadada acaso? ¿Sabes cuánto tiempo esperé? Realmente creí que estabas embarazada, seguía pensando que volverías, esperé 3 años, y todo este tiempo tuviste a nuestro hijo y nunca me lo dijiste. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Podía ver que había entendido mal, pero no tenía intención de corregirlo. Ya no importaba para mí lo que él creyera o dejara de creer, ya no era mi preocupación. «Vanessa, ven conmigo», dijo avanzando. «Vamos a casa y empecemos de nuevo». Se abalanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, Brandon se interpuso frente a mí, su expresión fría e inquebrantable. «Ko», dijo Brandon, su voz baja y cortante, «aléjate de ella». El cuerpo entero de Ko temblaba de furia. Miró a Brandon con la voz cargada de ira. «Devuélveme a mi esposa». Brandon soltó una risa humillante y luego sacó un pequeño folleto de su bolsillo. Era un certificado de matrimonio. «Sr. Douglas», dijo, diciendo fríamente a mujeres al azar: «Tu esposa es una enfermedad que deberías tratar». Ese fue el colmo. Cole perdió los estribos y se lanzó contra Brandon con los puños volando, pero Brandon no era solo una cara bonita. Contraatacó rápidamente y en cuestión de momentos el labio de Ko estaba partido y sangrando. Aún sin aliento, Ko me miró y gritó: «Vanessa, estoy herido, eres doctora, ven a cuidarme». Su voz llevaba el mismo tono de autoridad que siempre había usado, pero yo no era la misma mujer que había sido hace 3 años y ya no me movía a su mandato. Brandon rodeó mi cintura con sus brazos y murmuró con una voz suave y lastimera: «Cariño, ese viejo golpeó fuerte, me duele mucho la cara, si me das un beso, quizás el dolor se detenga». Sabía exactamente lo que Brandon estaba haciendo, marcando su territorio, haciendo punto, y no me importó lo más mínimo. Me incliné y besé su mejilla sin dudarlo. Al ver esta muestra de afecto, Ko perdió el control, gritó con voz llena de rabia: «Vanessa, tú eres mi esposa, se supone que debes estar conmigo, deberías irte a casa conmigo, no quedarte con alguien como él». Intentó avanzar, pero esta vez el equipo de seguridad de la familia Keller intervino y lo bloqueó. Yo apoyé a Brandon con un brazo mientras sostenía la pequeña mano de Bo en el otro. Le eché un vistazo rápido a Douglas y los tres abandonamos la escena, juntos, dirigiéndonos de vuelta al hotel. Tras de mí resonaban los furiosos gritos de Ko en la calle, pero no me di la vuelta. No había nada a lo que volver para mí y para Ko, todo había terminado hacía 3 años. De vuelta en el hotel, Brandon y yo descubrí cómo empezó todo. Alguien había filtrado fotos de nuestras vacaciones en internet. Ahora los titulares solo hablaban de la esposa y el hijo de Brandon expuestos al público. Aunque ya teníamos planeado hacerlo público, Brandon seguía enfadado porque había sucedido de esta manera. En cuanto regresamos al país, ordenó una investigación. No tardamos en descubrir quién estaba detrás de todo. Era Megan. Me quedé atónito, nunca me lo hubiera esperado después de todos estos años. Megan todavía me vigilaba, siguiendo cada uno de mis movimientos. Nunca me había caído bien Megan, no solo porque destruyó mi matrimonio, sino porque siempre me rodeaba en segundo plano como una serpiente venenosa, observando y esperando. Su presencia me erizaba la piel. Brandon percibió cómo me sentía, esta vez no se contuvo, movilizó todo el poder legal del equipo de abogados de la familia Keller, investigaron, a través de todo lo que Megan había hecho a lo largo de los años y presentó una demanda contra ella por invasión de privacidad. Ko rompió inmediatamente los lazos con ella. Su esposo incluso solicitó el divorcio. Douglas, quien me contó todo esto, parecía sentir una sensación de satisfacción, pero yo ya no sentía nada después de alejarme de ese matrimonio tóxico. Mi mundo se había vuelto más amplio, mi visión más clara. Douglas se burló de lo mente abierta que me había vuelto, pero antes de que pudiera responder, de repente corrí al baño y vomité: «Vanessa, espera un segundo. ¿Estás embarazada?», preguntó con los ojos brillantes de emoción. Hice un cálculo mental rápido e inmediatamente llevé a Douglas conmigo a comprar una prueba de embarazo. El resultado fue positivo, estaba embarazada. Ni siquiera había tenido la oportunidad de contarle a Brandon las buenas noticias cuando me encontré inesperadamente con Ko.
pero esta vez no gritó ni exigió que yo regresara a casa con él, pero en lugar de eso me siguió educadamente, mostrándose gentil y respetuoso, incluso. Preguntó por Douglas con preocupación, pero Douglas aún guardaba resentimiento hacia él. Sus respuestas eran agudas y sarcásticas, pero Cole lo soportó todo sin quejarse, se quedó con nosotros hasta el final. No importa lo duras que se volvieran mis palabras cuando finalmente llegamos a la casa de Brandon y mía, el auto de Cole se detuvo silenciosamente afuera cuando Brandon regresó. Los dos terminaron en otra pelea una vez más, volvieron a ser noticia. A Brandon no le molestaban los chismes. De hecho parecía extrañamente orgulloso, dijo que salir en primera plana luché por mi esposa. Eso es algo de lo que presumir, pero su estado de ánimo rápidamente se agrió debido a la pelea con Cole. Alguien filtró la historia de mi matrimonio pasado. Al principio, la gente me enviaba sus bendiciones, pero una vez que se difundió la noticia, muchos fanáticos se volvieron en mi contra llamándome divorciada y acusándome de arruinar la vida de Brandon. El rechazo fue intenso. Brandon y la familia Keller celebró reuniones de emergencia tratando de minimizar el daño. Brandon me dijo: en serio, Vanessa, cuando realmente importó no pudo protegerte ni entonces ni ahora. Cole apareció en nuestra puerta de nuevo el día que Brandon se preparaba para una conferencia de prensa. Me miró con ojos llenos de emoción y extendió su mano hacia la mía. No serás feliz con él, dijo suavemente, él no puede protegerte. Vuelve conmigo, he cambiado, lo juro, te protegeré ahora, no dejaré que nadie te lastime. Otra vez, justo entonces. No apareció detrás de él sosteniendo su pequeña pistola de agua, infló sus mejillas y apuntó directamente a Cole. Tío malo, dijo enojada, deja de molestar a Vanessa. Mamá, fuiste mala con mi mamá y también eres malo con ella. Eres un mal hombre. Cole se quedó helado, sorprendido, frunció el ceño y preguntó: ¿acabas de llamarme tío? No eres mi hijo. No. Lo miró fijamente y negó con la cabeza: claro que no, eres demasiado malo. Ser tu hijo no haría feliz a nadie. Vanessa, mamá es feliz ahora. Ella y el papá Brandon tienen su propio bebé y si sigues molestándola, te haré explotar con mi. Cole de la pistola de agua era un hombre inteligente. Solo necesitó esas pocas palabras de Vanu para que todo encajara. Me miró con una nueva expresión, la tristeza comenzando a nublar sus ojos. Así que cuando Douglas dejó el país, no fue para estudiar en el extranjero, fue a tener a este niño. Vanessa. Realmente me dejaste hace 3 años, ¿no es así? Asentí lentamente, mi voz era calmada pero firme. Cole, terminamos hace 3 años, por favor, vete. De repente el orgulloso y terco hombre frente a mí se derrumbó, en sollozos lloró como un niño, su cuerpo temblaba de dolor. Seguía diciéndome a mí mismo que mientras tuviéramos un hijo todavía teníamos una oportunidad. Creí que me amabas, yo creí que no me dejarías, pero ahora me doy cuenta de que he esperado 3 años y todo fue solo una broma. Vanessa, ¿por qué tuvimos que llegar a esto? Incluso ahora, él todavía no entendía por qué nos separamos y, de alguna manera, eso me hacía querer reír. El amor de Cole siempre había sido superficial, tocando solo su propio ser, sin llegar nunca verdaderamente al corazón de nadie más. Arrodillado ante mí, Cole dijo: Vanessa, sé que me equivoqué, divórciate de Brandon, déjanos estar juntos, criaré al hijo de Brandon como si fuera mío, por favor, me darás otra oportunidad. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras me miraba desde el suelo, pero antes de que pudiera decir algo, Brandon salió del coche y se acercó, dándole una fuerte patada en el pecho. Había desaparecido el hombre dulce y paternal de antes. Brandon ahora se movía como un león, feroz e implacable. Agarró a Cole por el cuello y lanzó un puñetazo. Cole, gruñó Brandon, aléjate de mi esposa o la familia Keller no dudará en derribar todo el imperio Douglas cuando se enfrente al dilema entre amor o beneficio. Una vez más, Cole eligió lo último, la otrora orgullosa familia Douglas, que Cole siempre había considerado intocable, no era nada comparada con el poderoso trasfondo familiar de Brandon. Mientras Brandon nos guiaba a mí y a la pequeña No hacia la villa, Cole solo podía mirar impotente, con la voz quebrada mientras gritaba de dolor, asustando a No, quien escondió su rostro en mi pecho y murmuró con el ceño fruncido: mamá Vanessa, ese hombre malo da mucho miedo, no dejes que se acerque a nosotras otra vez. Brandon le acarició suavemente la cabeza y luego se volvió para abrazarme, con voz tranquila y reconfortante: no te preocupes, no se atreverá a hacerlo más. Después de eso, Brandon nos trasladó a la antigua propiedad de la familia Keller,
Siempre les había caído bien desde que nos casamos. Insistieron en que viviéramos con ellos, pero Brandon, temiendo que compitieran con él por mi atención, había optado por vivir separado conmigo, disfrutando de nuestro pequeño mundo. Ahora que estaba embarazada y con Cole aún merodeando cerca, Brandon dijo que no tenía más remedio que llevarme a casa, donde estaríamos más seguros y donde sus padres también podrían ser felices. Cuando llevaba 6 meses de embarazo, Brandon anunció su retiro de la actuación y regresó al negocio familiar, tomando el control, liderazgo y dedicándome más tiempo a mí. Sus fans se mostraron emocionados pero solidarios en su concierto de despedida. Iluminaron el estadio con barras luminosas que formaban mi nombre. Brandon y yo permanecimos juntos en el escenario, abrazados, mientras yo miraba al público y noté a Cole de pie al fondo, solo y completamente destrozado, con lágrimas corriendo por su rostro, cara, pero lo miré directamente más allá del fin de la historia principal. Capítulo extra. Cole. Después de dejar el concierto de despedida de Brandon, Cole se encontró con Megan. Ella se había divorciado y perdido a su segundo hijo. Sus ojos estaban desorbitados mientras lo miraba fijamente y exigía: me dijiste que era a quien más necesitabas. ¿Por qué ya no me necesitas ahora? Cole ya la detestaba. Verla así solo empeoraba las cosas. Hizo un gesto frío hacia sus guardias de seguridad para bloquearla y le dijeron: Megan, mírate a ti misma, no se suponía que eras del tipo fuerte e independiente, ¿por qué no puedes ser más como Vanessa? Sus palabras la golpearon como una bofetada, rompió en llanto y lloró. ¿No dijiste lo mismo de Vanessa alguna vez, Cole? ¿Acaso todavía no entiendes por qué le perdiste ante Brandon? Tú y yo somos iguales. Nos amamos a nosotros mismos más que a nadie más. Esperar que otros cambien por nosotros. Pero en realidad, nadie nace para sacrificarse por alguien como nosotros. Vanessa te amó y la diste por sentado. Ahora que la has perdido, no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Cole entendió sus palabras. Él lo había sabido en el fondo desde que descubrió el verdadero parentesco de Noah, desde que se inclinó ante Brandon por el bien del negocio de los Douglas. Pero conocer la verdad no hizo que fuera más fácil escucharla arrojada a su cara. Lo odiaba Megan no solo por lo que había hecho, sino porque le recordaba a quien él había sido alguna vez. Odiaba lo ciego que había estado al amor de Vanessa. Odiaba haber elegido el beneficio sobre las personas. Había creído que Megan era su mejor opción. Ahora Vanessa se había ido y ya no veía ninguna razón para dejar que Megan se saliera con la suya. Megan, dijo fríamente, fuiste parte del esquema de evasión de impuestos en ese entonces. Es hora de que pagues por ello. Haré que alguien te lleve a la prisión. Y esa sentencia llevaron a Megan al límite. En un frenesí, sacó un cuchillo de algún lugar y lo clavó en el pecho de Cole. Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco. Cole, tambaleándose, presionó su mano contra la sangre en su camisa y en ese momento sus pensamientos se dirigieron a Vanessa. A cuando estaban juntos, incluso un pequeño corte en su mano la hacía preocuparse, pero ahora quien más se preocupaba por él nunca volvería. Bonus, capítulo. Brandon tenía un secreto incluso después de tener 2 hijos con Vanessa. Nunca le había dicho la verdad. Se había enamorado de ella cuando solo tenía 20 años. En ese tiempo todavía eran compañeros de clase. Se lesionó jugando al baloncesto tirando de un músculo. Fue Vanessa quien corrió a ayudarlo y con cuidado le masajeó la zona. Nunca había sido alguien que se enamorara fácilmente, pero algo cambió en el momento en que la vio. Se encontró observándola desde la distancia, viéndola convertirse en la mejor graduada de su año y luego contemplando cómo perseguía una maestría. Sabía que la madre de Vanessa tenía estándares altos y solo aprobaba a hombres exitosos y ambiciosos, así que aceptó un papel en una obra dirigida por alguien que su madre admiraba, con la esperanza de ganarse su favor. Su plan era esperar hasta el estreno de la película para presentarse formalmente a su familia. Pero el destino tenía otros planes, ideas. El día en que terminaron de filmar también fue el día en que Vanessa se casó con Cole. Brandon quedó devastado esa noche. Bebió hasta que apenas podía mantenerse en pie y esperó fuera de la casa de Vanessa hasta la mañana, pero incluso entonces no pudo encontrar una razón para dejarla ir, así que se quedó en la industria. Se dijo a sí mismo que si se mantenía en el centro de atención ella siempre lo vería, incluso si no podía ser suyo. Su marido encontraría alguna manera de mantenerse cerca. El punto de inflexión llegó cuando asistió a una gala con su padre. Allí vio a Cole rodeando la cintura de Megan y bromeando que el bebé que ella cargaba era suyo. Brandon tuvo que luchar contra todos sus instintos para golpear a Cole allí mismo,
pero su padre lo detuvo y le dijo, si quieres felicidad, deja que tu enemigo se destruya a sí mismo. Primero, antes de que Brandon pudiera actuar, Cole ya había alejado a Vanessa. Cuando Brandon descubrió que ella se dirigía a Harvard, le pidió a su padre que invirtiera en un drama filmado en el extranjero solo para poder estar cerca de ella. Cada encuentro que tuvieron después parecía accidental, pero en realidad todos fueron cuidadosamente planeados por Brandon. Incluso los reporteros que aparecieron en la celebración del bebé de Meghan fueron traídos desde su ciudad natal, cortesía de su padre. No podía esperar más, temía que Cole regresara por Vanessa. Afortunadamente, todo lo que planeó había valido la pena, realmente había ganado su corazón. Una noche, Vanessa se despertó y vio a Brandon aún trabajando en su portátil, medio dormida. Rodeó su cintura con los brazos y murmuró, Brandon, ¿por qué sigues despierto? Él la miró y le dio un suave beso en los labios. Con voz grave y ronca, hermana, susurró, ahora mismo me voy a la cama. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.